decía que vamos a comenzar esta reunión. Hola José, hola a todas y todos, todos quienes estamos aquí en esta reunión, ya la segunda del año. Increíble cómo se pasa el tiempo. Espero que hayan comido sus tamales. No puede pasar tan desapercibido este día, ¿verdad? Y la verdad que también nos da muchísimo gusto en esta sesión tener a un colega, amigo, a quien admiramos mucho por todo el trabajo que ha desarrollado en el tema. Y bueno, muchas gracias también a quienes están aquí y nos ayudaron a contactarlo. Angélica, gracias por habernos propuesto que estuviera Rubén acá. Y bueno, aceptamos propuestas también de personas que justamente están trabajando el tema y están interesadas en compartirnos su experiencia. Ustedes saben que este espacio, más que un espacio académico formal o esto a lo que estamos acostumbradas y acostumbrados en las instituciones de educación superior, lo estamos tratando de hacer como un espacio pues, de acompañamiento, un espacio en el que compartimos experiencias, ideas, reflexionamos en conjunto y bueno, muchas gracias Rubén Hernández Duarte, que estás con nosotros aquí. Ahora él le voy a compartir su currículum. Bueno, lo primero que me gustaría decirles es que él pertenece al Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las instituciones de educación superior. Un observatorio muy joven, y cuando comenzábamos a dialogar sobre esta charla con Rubén, le decía, justo nosotras estamos tratando de armar un observatorio como parte de los ejes de esta red, un observatorio más enfocado en el tema de violencia por motivos de género. Elizabeth les va a hablar un poco más de lo que llevamos, pero va iniciando, vamos empezando. Y bueno, Rubén estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y obtuvo el grado de maestría en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM. Él ha colaborado en proyectos de investigación en la UNAM y en el CIESAS también, y su trabajo académico se interesa por la vulnerabilidad de los individuos a la luz de las violencias y el cuidado de la salud desde los enfoques de género y juventudes. Dice Rubén también que digamos que estuvo a cargo de la Secretaría de Igualdad de Género del Centro de Investigaciones y Estudios de Género del 2017 al 2020 y es docente de asignatura desde 2015, supongo que también en la UNAM, y actualmente es responsable de la Dirección de Inclusión y Prácticas Comunitarias de la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM. Sus líneas de investigación son riesgo, salud sexual, violencia de género y juventudes. Su currículum es muy chiquito lo que me mandó, pero de verdad que tiene un currículum muy amplio y te agradecemos haber aceptado esta invitación, Rubén, y pues nada, te escuchamos. Muchas gracias. Claro que sí, Guadalupe, Lupita, con mucho gusto. Yo también me siento con mucho agradecimiento por la invitación, por la posibilidad de estar aquí con ustedes. Era difícil que le dijera que no a Lupita con su cálida invitación y también porque ya hemos compartido espacios en otros momentos y tengo una admiración muy grande por el trabajo que ustedes hacen en esta red y en otros espacios donde se desenvuelven, además de que pues compartimos esta doble pertenencia tanto a los activismos antipatriarcales como a las universidades y su cuestionamiento. Le agradezco también a la maestra Elizabeth por el acompañamiento para estar aquí en la sesión, a mi querida amiga Angélica Evangelista y a otras personas muy queridas que veo por aquí en este espacio.
La idea pues, que tenemos para esta sesión es compartirles la experiencia del Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las instituciones de educación superior. Este es un proyecto que nació más o menos por ahí de 2016. En 2017 se concretó y produjo sus primeros resultados, y ahora justo en diciembre del año pasado, hace muy poquito, logramos la actualización de los años 2018, 2019 y 2020. Entonces, ustedes van a conocer información que ya es pública, ya está disponible en la página del observatorio. Ahorita les comparto la liga para que puedan ingresar y hacer todas las consultas que ustedes quieran. Pero bien, la información que les voy a compartir, digamos, es muy novedosa en términos de temporales, ¿no? Del periodo al que refiere esta actualización. Voy a compartirles la pantalla y bueno, también aprovecho para decirles que me gustaría plantearles esta presentación tanto como un acopio de saberes y de información que nos permiten conocer la situación actual de las políticas de igualdad de género y de la atención de la violencia por razones de género en las instituciones de educación superior a nivel nacional, aunque es un eufemismo. Ahora les puedo hacer algunas aclaraciones de a qué nos referimos con el carácter nacional del observatorio. Y por otro lado, también, si ustedes quisieran y fuera de su interés, con mucho gusto me gustaría compartirles la experiencia, ¿no? De lo que ha supuesto crear este observatorio desde su base, y también algunos desafíos en términos metodológicos y operativos, ¿no? Que forman parte del diseño y la puesta en marcha de un observatorio con estas características. Bueno, pues como les compartía, hoy les voy a proporcionar información correspondiente al periodo de 2017 y su actualización de los años 2018, 19 y 20. El observatorio, antes de compartirles su metodología, pues les hago de conocimiento. Es un proyecto de carácter interinstitucional en el que participan la UNAM a través de la Coordinación para la Igualdad de Género y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el Instituto Nacional de las Mujeres, la CONAVIM, la CNDH, la ANUYES, la RENIES Igualdad, y bueno, en este momento también se están incorporando algunas otras instituciones. Y durante todo este periodo también ha estado acompañado por la Organización de las Naciones Unidas en la Agencia ONU Mujeres en México. Entonces, como les planteaba, el observatorio más o menos en 2017 logró formalizarse a través de un acuerdo de colaboración entre estas instituciones. Y bueno, desde sus orígenes planteó que sería un observatorio destinado a conocer el estado actual en materia de políticas de igualdad de género en las instituciones de educación superior, y que eso lo iba a hacer de manera coordinada con la RENIES Igualdad, con esta red que ustedes también conocen, a partir de un sistema de medición creado con indicadores cuantitativos que producen un índice que nos permite estandarizar esa información y compararla entre las instituciones, y compararla también al interior de cada una de las instituciones en su desenvolvimiento cada año, ¿no? El observatorio mide 8 ejes temáticos que articulan 8 problemáticas asociadas con las desigualdades de género en las instituciones de educación superior. Son estos ejes que ustedes ven en la pantalla: legislación, igualdad de oportunidades, corresponsabilidad de los cuidados, estadísticas con perspectiva de género, lenguaje no discriminatorio, sensibilización a la comunidad, estudios de género como un campo disciplinario, y las políticas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia por razones de género. En conjunto, estos 8 ejes, agregan 53 variables que se van agrupando en cada uno de estos ejes. La cobertura de este observatorio, que es algo que les compartía que era importante que supieran, es amplia.
Actualmente el observatorio incluye a 48 instituciones de educación superior. Estamos por llegar a 50, algunas están justo terminando de ingresar información, aunque ya está, la información de estas 48 IES ya es pública. Y decimos que el observatorio tiene una cobertura nacional porque incluye a 30 universidades públicas estatales de 35, según datos de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Así que pues prácticamente están la mayoría de las IES, que son las apuestas de la educación superior de cada uno de los estados de nuestro país. Hay también 4 universidades públicas federales, de 9. Hay un Sistema Nacional de Tecnológicos, que es el Tecnológico Nacional de México, que incluye a 254 planteles, es decir, que este solo sistema representa a todos los planteles del subsistema de tecnológicos en México, y hay otras 13 instituciones de educación superior que pueden ser centros CONACYT, instituciones privadas e instituciones locales. En total, por la información de este periodo de actualización 2018 a 2020, el observatorio acopia 7,632 variables. Muy bien. Ahora les voy a compartir los resultados. Voy a enfocar la presentación primero a que conozcan la panorámica general, la radiografía de cómo está la política de igualdad de género en las instituciones de educación superior a nivel nacional, según estos datos que forman parte del universo. Y después me voy a concentrar solamente en profundizar algunos detalles del último eje, que es el eje de atención de la violencia por razones de género, porque es, digamos, un tema de interés de este espacio en el que ahora estamos reuniéndonos. Muy bien. El observatorio, como yo les compartía, se integra su información a partir de un sistema de medición que produce un indicador compuesto, un índice compuesto. Este índice se logra, tiene una escala del 0 al 5, así fue compuesto con este parámetro, y se logra integrar a través del promedio de los 8 ejes que yo les compartí, de los 8 ejes temáticos, y de la agregación de variables que componen a cada uno de esos ejes. Eso, estandarizamos el observatorio de tal manera que todos los ejes tuvieran un valor de 0 al 5 en su integración, y después, con un promedio simple, sabemos cuál es el valor general que tiene cada IES en este sistema de medición. Y luego, para obtener el valor nacional, lo que hacemos es promediar el resultado de todas las IES. Eso es, digamos, en términos generales, lo que hacemos como estrategia metodológica de medición. En este año, bueno, en esta última actualización, que corresponde hasta el año de 2020, el resultado a nivel nacional del observatorio fue de 1.8 en una escala del 0 al 5. Esto, para la interpretación del observatorio, significa que las instituciones de educación superior a nivel nacional, a nivel general, no han hecho en conjunto ni la mitad del trabajo de institucionalización y de transversalización de la perspectiva de género que tendrían que realizar, ¿no? Ya estamos a un nivel en el que estamos omitiendo el cumplimiento de la ley si partimos del supuesto de la Ley General de Educación Superior y otros marcos normativos, ¿no? Respecto a 2017, lo que sí podemos decir que es positivo, el observatorio identificó un crecimiento general de las IES. No es muy amplio, pero sí es una tendencia al crecimiento de 0.3 puntos, ¿no? Que además, si nos damos cuenta de que son muchas instituciones muy grandes que tienen complejidades importantes de destacar, pues ese 0.3 sí representa, digamos, un cambio importante. También algo que identificamos es que, a diferencia de 2017, que fue cuando se hizo la primera medición del observatorio, 3 instituciones de educación superior, me parece que 4, después de una revisión que acabamos de hacer hace poquito, obtuvieron una puntuación arriba de 3 puntos. Es decir, antes de 2017 ninguna institución tenía un puntaje arriba de 3, y eso pues preocupaba porque mostraba o hablaba de una tendencia general de las IES, ¿no? A nivel nacional. Sin embargo, aun cuando notamos casos favorables y nos entusiasman, identificamos que a nivel general hay un buen número de instituciones de educación superior que tienen promedios de avance
menores a 2.0 en esta escala del 0 al 5, ¿no? Y entonces eso nos preocupa porque pues es parte de una realidad nacional donde hay contrastes en los que algunas CIEs avanzan de una manera muy notable, pero otras se van quedando muy por detrás. El observatorio también permite distinguir cómo hemos avanzado en las instituciones de educación superior en el ámbito de la institucionalización, es decir, los mecanismos, los procesos, las normas y las estructuras de las administraciones centrales de las CIES, y hemos identificado que ese avance ha sido bastante favorable. El indicador nos muestra un 52.4% de avance en la materia de la institucionalización de políticas de igualdad a nivel general en las CIES. Y por otro lado, el observatorio nos permite también identificar los procesos de transversalidad, es decir, cómo estas políticas que se diseñan en las instituciones de educación superior permean en todas las estructuras administrativas y académicas de las IES. Y lo que hemos identificado como uno de los grandes resultados del observatorio es que a las IES les cuesta mucho más trabajo transversalizar que institucionalizar. Tampoco queremos crear una falsa dicotomía entre estos dos procesos, pero sí notamos que el gran desafío para las IES es lograr que sus políticas bajen a todas sus poblaciones, a todos sus procesos y a todas sus estructuras. Ese es el desafío que más estamos notando a la hora de medir los resultados del observatorio. Cuando vemos la desagregación temática del indicador compuesto del observatorio, lo que identificamos es que también hay ciertas tendencias y ciertos contrastes en cada uno de los ejes que mide el observatorio. Ahora vamos a hablar de violencia, que como ustedes pueden ver en el último año correspondiente a 2020, es el eje que tiene un mayor avance. Seguro les va a sorprender, pero ahora quizás podemos hacer algunos análisis para saber por qué es el eje que aparece con mayor crecimiento, 2.9 en escala del 0 al 5, seguido de lenguaje no discriminatorio, las políticas para el uso de un lenguaje no discriminatorio, 2.8, y después, la verdad que con puntajes muy modestos, sensibilización, estudios de género, estadísticas, legislación que preocupa mucho porque los procesos de armonización normativa están costando bastante trabajo a las CIES, y por último, con un rezago muy, muy grande, corresponsabilidad de los cuidados como el gran eje olvidado en las instituciones de educación superior. Ahora, muy bien, como les comentaba, les compartía, la idea también de la sesión de hoy, de esta breve exposición, es compartirles cómo se comporta el eje de no violencia, de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia por razones de género en las CIES. Como ustedes ya lo venían viendo, este eje tiene un puntaje de avance, aquí no corresponde por por el redondeo, pero ese es el eje que tiene el mayor nivel de avance de la CIES con 2.8, 2.9 en escala del 0 al 5 actualmente. Y lo que quiere decir este 2.8, 2.9 es que si medimos a las CIES en función del diseño de políticas específicas, de instrumentos específicos para prevenir y para atender la violencia por razones de género, las CIES en promedio han hecho más de la mitad del trabajo que tienen que hacer para lograr ese cometido. El observatorio no mide si esas políticas son exitosas, si en realidad se previene la violencia, si hay una impartición diligente de justicia para los casos que son presentados como quejas, y si hay satisfacción por parte de las personas que presentan una queja como parte de los procedimientos que ofrecen las instituciones. No llega a ese nivel de profundización. Lo que mide es qué hay en el entramado institucional de la CIES como parte de sus políticas para la atención de la violencia por razones de género. En la comparativa de años, 2017, 2018, 19 y 20, ustedes pueden ver cómo ha habido una tendencia al crecimiento en las políticas de atención de la violencia por razones de género en las CIES. De un 1.5 en 2017, que llamaba mucho la atención en ese momento, fue creciendo a 1.7 en 2018, avanzó a 2.7 en 2019 y en su última medición 2020
llegó a 2.9. La verdad es que las personas que revisamos el observatorio sí atestiguamos un boom de emisión de protocolos para atender y sancionar la violencia por razones de género en las CIES. Hemos identificado un crecimiento alto, muy significativo de diseño de protocolos en las instituciones de educación superior. Y también hemos visto algunas otras políticas que apuestan a mirar de una manera amplia la erradicación de la violencia por razones de género. De 2017 a 2020, esto significa que este eje, el eje de la atención de la violencia, ha crecido en 1.4 y se posiciona como el eje con mayor crecimiento de todo el observatorio, de todas las políticas para la igualdad de género a nivel nacional. Por ahí podríamos tomar como hipótesis de trabajo los movimientos feministas de mujeres organizadas en las CIES, los lineamientos, las directrices que emitieron InMujeres y ANUYES y la CONAVIM para propiciar que las CIES tuvieran marcos normativos para atender, prevenir y sancionar la violencia por razones de género, y también la recientemente expedida Ley General de Educación Superior, que pues mandata a las instituciones de educación superior a tener un compromiso y un viaje institucional para atender esta materia. Ahora, les comparto que el eje de no violencia, así le denominamos de manera reducida, identifica se construye a través de dos componentes. El primer componente es el componente de la atención de casos de violencia de género, que lo que mide es si las instituciones tienen mecanismos para atender la violencia de género, y por otro lado, qué tan permeables son esos mecanismos en toda la estructura y en toda la población que reporta la institución. Y por otro lado, lo que hace el observatorio es identificar las políticas para prevenir la violencia por razones de género y luego cómo permean esas políticas de prevención en toda la estructura universitaria. Ese es el mecanismo, pues, de la institucionalización y la transversalización. Como ustedes pueden ver, en 2017 el promedio general era de 1.5 y identificábamos que había un avance de menos de la mitad para la atención de casos de violencia de género y un avance pues, muy, muy bajo en la prevención de la violencia por razones de género. Esto que ven acá es un histograma, y el histograma lo que nos permite ver es del total de las CIES en qué puntaje se ubicaban, en qué escala de puntaje se ubicaban. Y se fijan, la mayoría de las CIES, 16 CIES, se encontraban en un 0 o menos de 0.5 de avance en la materia de la atención de la violencia por razones de género. Era impresionante ver, ¿no? Cómo incluso, si aquí está la media, o sea, la mitad, perdón, el porcentaje de avance, el puntaje de avance intermedio, 2.5, pues la mayoría de las IES se encontraban de este lado, ¿no? En el lado de hacer poco o no hacer nada. Ahora, si comparamos con 2020, fíjense cómo crecen las bolitas y cómo se mueve el histograma, para que nos demos cuenta de que del 1.9 en mecanismos de atención de la violencia por razones de género, fíjense hasta cuánto se creció, perdón, a un 4.0 en escala del 0 al 5. Pero si se fijan en el caso de prevención de la violencia por razones de género, ese eje solo creció de 1.1 a 1.6. Entonces, a partir de estos datos, creo que podemos hacer una siguiente afirmación basada en evidencias, que es que las CIES están priorizando las políticas de atención de la violencia por razones de género como un eje fundamental de sus políticas de igualdad sustantiva, pero que lo están haciendo desde una mirada que concentra la mayor parte de las energías en las políticas reactivas, lo cual pues es importante, pero no es todo lo que se tiene que hacer, y están descuidando de una manera significativa políticas integrales para prevenir la violencia por razones de género. Entonces se está apuntando a lo coyuntural y no necesariamente a lo estructural. Como ustedes pueden ver acá abajo, si vemos también las tendencias de institucionalización y transversalidad, vamos a ver que a nivel central se están construyendo instrumentos. Fíjense el porcentaje de avance en institucionalización, 70.6%, es altísimo, es decir, que instrumentos hay y políticas hay. Pero cuando vemos la transversalidad, el porcentaje baja mucho, ¿no? 48.3%. Y eso nos permite ver de nueva cuenta que estamos teniendo desafíos en las CIES para hacer que nuestras políticas de atención y prevención de la violencia lleguen a la comunidad y lleguen a todas las estructuras, que no sean medidas solamente centralizadas. Y bueno, ya por último,
lo que ustedes pueden ver en el histograma es que de pues, este callejón de la amargura de políticas para atender la violencia por razones de género, hemos pasado a este nuevo escenario donde la mayoría de las IES, fíjense, si aquí está el puntaje intermedio, la mayoría de las IES se encuentran en un porcentaje de avance alto, ¿no? O por lo menos arriba de la mitad de lo que el observatorio considera que es necesario para institucionalizar y transversalizar políticas de atención a prevención, sanción y erradicación de la violencia por razones de género, ¿no? Ese comportamiento pues sí llama muchísimo la atención y por eso actualmente el observatorio tiene esta métrica de 2.8 en el eje de no violencia en una escala del 0 al 5. Me parece que eso es todo lo que tenía para compartirles por el momento, para que también abrir un espacio de diálogo como ustedes me lo indiquen. Y pues muchas gracias de nuevo por la oportunidad de compartir con ustedes el espacio. Muchas gracias, Rubén. Pues súper, súper interesante. Yo tengo muchas preguntas, pero no las voy a hacer todas. Por supuesto, voy a dar la palabra primero a Elizabeth y después pues abrimos el diálogo entre todas. Gracias. Muchas gracias, Rubén. La verdad es que me dejaste asombrada con estos datos que recuperaron. Bueno, a mí en realidad, aparte de mis preguntas, me toca dar como un marco de lo que estamos haciendo aquí en la red. La red trabaja a partir de 5 ejes y uno de ellos es el observatorio, que tiene como objetivo recuperar y sistematizar información en relación con la violencia en las universidades, de manera especial la elaboración de un sistema de registro de casos. En este eje han estado trabajando entre 10 y 12 personas de manera mensual, se reúnen en algunas, ellas van estableciendo como sus fechas de trabajo y vamos encaminadas a justo cómo establecemos este observatorio. Creo que tu participación el día de hoy nos deja muchas cosas que pensar y a mí me gustaría que alguna de las personas que están participando en este eje pudieran tomar la palabra y hacerte todas las preguntas que fueran necesarias, porque creo que la parte metodológica y operativa, como tú nos habías mencionado, es parte fundamental para esto. O sea, creo que la red, aparte de tus datos, ahorita de tenerlos y poderte hacer todas las preguntas sobre ellos, creo que es muy importante aprovechar que estás aquí y hacerte todas las preguntas que tengan que ver con la parte operativa metodológica que tú ya nos mencionabas y esos conflictos que pueden encontrarse uno en el camino, ¿no? Las dificultades. Entonces, no sé si alguna de las personas que están trabajando en el eje de observatorio quisiera tomar la palabra para aprovechar que está Rubén con nosotros. Josefina, perdón, está pasando el pan. Hola, Rubén, pues muchas gracias por compartirnos esta información. Bueno, Eli ya te comentó, yo no soy del eje de observatorio, pero me surgen muchas y diversas dudas. Sé pues que es complicado siempre articular pues todo lo que va a ser la estructura y la infraestructura y la logística de los observatorios, ¿no? De pronto como que se pusieron de moda y estas cifras son alentadoras, sin embargo, me surgen varias dudas, sobre todo a la luz de los ejes que estamos actualmente trabajando en esta red. Y una de ellas tiene que ver cómo inician sus trabajos, con qué recursos, con cuántas personas, cuando hablas de estas cifras, quiénes las procesan y cómo, de qué metodología partieron y cómo la han ido ajustando y cómo han ido, pues eso, ¿no? Y armonizando, porque a veces, sobre todo cuando se trabaja en red, pues surgen diferencias porque no son las mismas condiciones ni los mismos criterios. Un poco que nos pudiese ilustrar sobre todo esto, sobre todo pensando en relación a lo que nosotros también estamos tejiendo. Si quieres, Rubén, contestar y ahorita seguimos con preguntas porque creo que no fueron fáciles.
Claro que sí, con mucho gusto, Josefina. En relación con los recursos para iniciar el trabajo y un poquito la historia que dio plataforma a este proyecto del observatorio, me parece que una de las cuestiones más importantes que hay que destacar es que este observatorio también es resultado del trabajo de otra red, la RENIES Igualdad, la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, Caminos para la Igualdad de Género, que digamos por ahí de 2016, 2015, empezó a sentir la necesidad de sistematizar los datos, las realidades de las CIES en materia de políticas para la igualdad de género. Eh, y bueno, ante esa necesidad y ante también la búsqueda de un instrumento que permitiera también compartir experiencias, también conocer las realidades de las diferentes CIES y a partir de esa también comparación entre las CIES poder avanzar de manera colectiva en la materia, es que pues surge este proceso de construcción del observatorio. De hecho, el observatorio, así como opera en la red que ustedes coordinan, en la que ustedes participan, el observatorio fue un eje durante mucho tiempo, bueno, durante algunos años de la propia red y después, debido a que creció de una manera importante, cobró una autonomía relativa, ¿no? El observatorio además está construido de manera interinstitucional como un proyecto colaborativo. Yo les compartía que participa la UNAM, pero también participa IMujeres, ANUYES, ONU Mujeres, CONABIM, CNDH, la ONU Mujeres y la propia RENIES Igualdad. Este año ya invitamos a la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Superior a que se sume y creo que este andamiaje institucional en el que participan las instituciones, pero también participan las autoridades educativas y las autoridades relacionadas con la política de igualdad de género y de la no violencia, es fundamental para el éxito de un proceso de esta naturaleza. Con eso paso a la siguiente pregunta. Justo, me parece que uno de los aciertos que ha tenido la operatividad del observatorio es que el observatorio, yo les mostré los resultados, acá les compartí la liga para que puedan ver como la interfaz y los resultados del observatorio, tiene una estructura metodológica y también una arquitectura de programación que lo que propicia es que las propias CIES declaren la información de su realidad existente. Entonces, el observatorio como tal no hace el trabajo de diagnosticar o de evaluar a las CIES, sino que las CIES declaran su propia realidad, declaran su propio trabajo, declaran sus propias políticas. Y el observatorio lo que hace es que tiene un código de programación que permite calcular automáticamente un valor del 0 al 5 en función de lo que las CIES declaran. Entonces, la verdad que la mayoría del trabajo lo hacen las representantes institucionales de cada una de estas instituciones, que son las responsables de ingresar la información, y lo que hace el observatorio es soportar la metodología y automatizar ese proceso para que no andemos las personas haciendo las cuentas con la mano o tanteándole ahí qué tanto bien o qué tanto mal van las CIES. El observatorio lo que sí tiene un equipo de trabajo importante para cuestiones técnicas, integrado como por 6 personas que se dedican a revisar la información y validar la información. Digamos que el observatorio no se complace solo con recibir la información, sino que también necesita validarla. Si una institución dice que tiene un protocolo, entonces le pedimos que nos mande el protocolo para cotejar esa información que está reportando. Si nos dice que que tiene una política de prevención que llega a 10 de 15 facultades que tiene esa institución, entonces le decimos ¿qué documento tienes para compartirnos que hay ese nivel de permeabilidad de esa política? Y pues nos mandan una lista de asistencia o unas fotos o un informe o un registro. Y con eso vamos validando cada una de las preguntas y eso pues le da también un nivel de confianza a los datos que el observatorio está aportando. Más o menos es así como trabajamos. Y por último, en relación con la dimensión de la armonización de la medición y de la instrumentación de las variables del observatorio,
sí me parece que ese ha sido uno de los grandes desafíos, porque en el observatorio participan universidades federales, que son enormes, que tienen una superestructura, universidades autónomas de los estados, que también son muy grandes, aunque quizás con estructuras en algunos casos no tan enormes, no tan complejas, y también participan centros de investigación que tienen estructuras más chicas, algunas instituciones tecnológicas, algunos espacios muy pequeños, y por supuesto que no son las mismas realidades las que tienen cada una de estas instituciones de educación superior. Pero lo que hicimos o lo que propusimos para poder armonizar la metodología es utilizar la metodología de la institucionalización y la transversalidad de la perspectiva de género. Es decir, independientemente de si usted es una institución chica o es una institución grande, o tiene este tipo de procesos, o tiene este tipo de estructuras, usted tiene un universo determinado. Quizás tiene 4 instancias, o 10, o 200, pero entonces usted tiene un universo. Y la transversalidad lo que nos dice como metodología es, independientemente de cuál sea ese universo, la transversalidad es el porcentaje de avance en función de ese universo, ¿no? La transversalidad es del número de instancias que usted tiene, en cuántas ha permeado, independientemente de las que tenga. Por eso sabemos que a las instituciones grandes les cuesta mucho más trabajo avanzar en transversalidad que a las chicas, pero eso no significa que las chicas hagan poco trabajo por transversalizar, digamos, de manera más exitosa. Finalmente también es su chamba, y no siempre tampoco lo logran de manera tan fácil. Y en institucionalización, pues lo que verificamos es que las instituciones efectivamente hayan incorporado los mecanismos en su quehacer cotidiano y en sus mecanismos institucionales. A veces nos da mucha pena porque algunas instituciones quieren, no sé, por ejemplo, reportar una norma, y pues esa norma no está institucionalizada, no está en un estatuto, no está en un acuerdo rectoral, no está en un reglamento aprobado por algún consejo o por alguna autoridad de las propias CIES, y entonces, aunque exista algo parecido a una norma, si no está institucionalizado no lo podemos valorar, ¿no? Validar más bien. Y pues así es como hemos promovido tener una armonización de las diferentes realidades de las CIES, que también ha sido posible gracias a que el instrumento del observatorio fue previamente piloteado y fue previamente puesto a consideración de las propias instituciones de educación superior, que nos dieron un montón de observaciones para que ajustáramos la estructura pues, metodológica del instrumento y sus variaciones, ¿no? Y bueno, actualmente estamos en proceso de hacer una nueva metodología, porque en efecto, al ver el comportamiento que tienen ciertas variables de la manera como están estructuradas, sabemos que hay cosas que pueden quedar subrepresentadas o sobrerepresentadas, y ese es un problema siempre para los observatorios. No desmerecer el trabajo que se hace, ni inflar el trabajo a través, pues, de estos esquemas de medición. Y pues creo que eso sería lo que podía compartir, Josefina, de lo que me planteas, con gusto. Muchas gracias. Y en términos de recursos y presupuesto, perdóname por alargarme. No es ninguna molestia. El observatorio no tiene un presupuesto asignado. Lo que hace es que depende del personal y de los recursos que tienen a la mano todas las instituciones participantes. La verdad es que la ONU Mujeres nos dio una lana, o sea, nos aportó un recurso que fue bien importante. En el origen fueron como 100,000 pesos, creo, que nos permitió hacer como la plataforma y la programación. No, fueron como 50,000 pesos. Porque eso ya hace mucho tiempo, y creo que estoy haciendo, porque fueron dólares, entonces estoy haciendo el cambio a cómo vale ahora. Después, por mucho tiempo no tuvo presupuesto. Éramos el equipo de la Secretaría de Igualdad de Género del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, que después esa secretaría desapareció porque se creó la Coordinación para la Igualdad de Género, y ahora somos una de las áreas de la coordinación quienes llevamos el trabajo operativo del observatorio. Y hace como 2 años que modificamos la plataforma, que es lo que es más costoso en realidad, la plataforma, diseñarla, programarla. Más o menos, bueno, la CNDH también nos transfirió un recurso, porque era parte de la estructura del observatorio, y fueron como 200,000 pesos. Pero digamos, en 4 años lo que el observatorio ha gastado son como 250,000 pesos, 300,000 pesos en su diseño
digamos, técnico, lo que tiene que ver que sea una plataforma electrónica, y todo el demás ha sido recurso aportado con el trabajo de los equipos, en este caso de la UNAM. Alicia, y luego vamos con Alice. Gracias. Pues muchísimas gracias, Rubén. Felicidades, el trabajo está bien bonito. Ya entré a ver la página, ya vi las bases de datos. Es impresionante el orden y tal. Primero que nada, felicitarles. Y después, pues un poco un reclamo. ¿Por qué la UAM no está en el conjunto de 51 instituciones que tienen ustedes ahí? Y tengo la impresión de que a pesar de que nos estás presentando pues unas gráficas que son realmente muy bonitas, muy vistosas, que entiendo todo el trabajo que hay detrás, pues en realidad este es un trabajo cualitativo, porque por lo que entiendo, ustedes definieron un conjunto de categorías, se las hicieron llegar a las instituciones y les pidieron que hicieran como su autoevaluación de qué tanto están cumpliendo con ciertos criterios y con ciertos indicadores, qué tanto están avanzando. Me parece súper interesante y me gustaría que nos platiques un poquito como esa parte del procedimiento que no se ve, pero que sin duda creo que puede ser como el aspecto de trabajo más arduo y más intenso, que es precisamente definir el conjunto de indicadores, darles un contenido, tratar de hacer homogénea la interpretación para todos los casos, para no tener estas disparidades de las que estás hablando, de si se trata de la UNAM o si se trata de una universidad de mucho menor dimensión. Y también estoy impactada por los resultados, porque por ejemplo, lo que veo en la página es que la Autónoma de Yucatán es, creo que la que mejor sale en prácticamente todos los indicadores, excepto en uno, que es el tema de la perspectiva de género. Pues podríamos ver caso, por supuesto, pero ¿qué explicación les da, por ejemplo, la Autónoma de Yucatán de por qué todo lo demás se está atendiendo, pero la perspectiva de género está tan poco, pues sí, como tan poco atendida? Disculpe, maestra Elizabeth, ¿respondo o espero a la siguiente? Como quieras. ¿Quieres que Adis te pregunte o quieres responder? Como gustes. Pues como sea la convención aquí en el espacio, yo me Ay, adapto. no, aquí somos libres, no te preocupes. Adelante, Ah, si quieres, contesta y ahorita le damos la palabra a Adis. Gracias. gracias, Elizabeth. Gracias. Sí, para poder responder de manera seria las preguntas, con mucho gusto, Alicia. En relación con la UAM, pues yo lo que les diría es que no quiero tener una indiscreción, entonces quizás ustedes pudieran acercarse a su administración central y preguntarles por ahí cómo, qué pasó. En realidad, con todas las instituciones, lo que tenemos que hacer es respetar los canales que nos indican las CIES, y en todos tratamos de ahí sí ser consecuentes y siempre establecer los mismos estándares y los mismos criterios, y pues sí, en algunas CIES no logramos llegar como a acuerdos en relación con lo que estábamos interpretando en las variables, y bueno, cuando no llegamos a esos acuerdos no podemos validar la información y no la podemos hacer pública porque necesitamos estandarizar los criterios en el caso de todas las CIES. Pero bueno, sí hubo un intento de que la UAM participara. Esperemos que lo logre en la próxima actualización. Respecto a la metodología y al proceso de confección de los indicadores, sí, bueno, podríamos decir de manera resumida que la metodología, así en términos más técnicas, es una metodología cuantitativa de agregación de variables para la construcción de un indicador compuesto, es decir, un indicador que tiene variables bueno, que tiene componentes y que esos componentes se alimentan a partir de variables. Entonces es como una matriz de datos que se van agrupando
y se van ponderando cada uno de estos datos de manera que su agregación llega a un número final, es como un racimo. Más o menos así funciona la metodología. Les doy algunos elementos de criterio que definimos. Todos los ejes valen lo mismo, por eso con un promedio se logra llegar a un valor que siempre está entre el 0 y el 5. Y todos los componentes siempre van a tener un parámetro del 0 al 5. ¿Cómo logramos que siempre haya un parámetro del 0 al 5? De la siguiente manera. Cada eje está descompuesto en variables de institucionalización y en variables de transversalidad. Las variables de institucionalización valen 2 puntos y las variables de transversalidad valen 3, porque sabemos que el gran desafío es la transversalidad. Entonces, ese fue un criterio metodológico que aplicamos al diseño de la metodología. ¿Cómo logramos tener 2 puntos en institucionalización en cada eje? Bueno, tenemos una serie de variables que si se cumplen todas, se llega a un 2. Si no se cumple una, la proporción baja y entonces ya no tiene un 2, sino un 1.5 o un 1 o menos. Y la institucionalización se declara siempre con un sí o con un no. Son variables solamente dicotómicas, o sea, ¿se tiene o no se tiene? Usted tiene un protocolo, ¿lo tengo o no lo tengo? Entonces, si lo tengo es un 1, si no lo tengo es un 0, y entonces ahí así se va construyendo el subcomponente de la institucionalización. Y luego la transversalidad se logra a través de una relación, de una relación de proporcionalidad, ¿no? Eso significa que previamente las CIEs declaran 2 cosas. Declaran cuál es su estructura y declaran su número de planes de estudio de nivel superior. Porque al declarar su estructura académica y administrativa y sus planes de educación superior, lo que tenemos es el universo de transversalidad. Y entonces el 3 se logra a partir del sí del 100% de las estructuras respecto a cierta variable. Entonces, por ejemplo, pensemos planes de estudio. Si usted tiene 100 planes de estudio y tiene materias con perspectiva de género en 10, entonces usted tiene un 10% de transversalidad. Y como vale 3, entonces usted tendría 0.3 de avance ahí, ¿no? No sé si me explico. Así se construye. Y entonces ese 0.3 y lo que tenga de institucionalización se suma y nos da el 5 en un componente. Y así se hace en los 7 componentes, luego se promedia y se llega al valor final. Bueno, a quien le interese, a mí me gusta mucho, la verdad que me gusta mucho la metodología, entonces a quien le interese seguro le va a dar. Está padrísima, sí, está padrísima. Y a quien no le aburre seguro un montón lo que estoy diciendo, pero bueno, ese es como el desafío de traducir un problema complejo como la igualdad de género, las políticas de igualdad de género en las IES, en variables finas. Lo que pasa es que tenemos que volverlo fino, muy fino. Planes de estudio, protocolos, cursos, talleres, manuales y estructuras de transversalidad internas como comisiones, enlaces, todo eso lo tenemos que construir en variables medibles y siempre lo hacemos con este criterio, sí o no lo tiene, eso es institucionalización, y del número del universo completo, en qué proporción se aplicó esa política. Y así, por eso tenemos muy poco nivel de discrecionalidad, o sea, nunca le decimos como, ay, a mí se me hace alto tu avance, o a mí se me hace que eso es como para un 5, sino más bien siempre es en función de lo que la institución declara como estructura, y a partir de acreditar que sí o que no se hizo cierta política y se institucionalizó o no se institucionalizó. Entonces, así es más o menos como funciona. Y ya para cerrar, en el caso de la UADY, la verdad es que la UADY es una universidad muy ejemplar. La verdad, yo le tengo mucho respeto, sobre todo a la gente que trabaja políticas de igualdad de género en la UADY. Han hecho un esfuerzo muy notable por lograr que sus políticas atraviesen a toda su comunidad. Si ven las fotos, hay N cantidad de espacios donde se facilitan talleres y cursos, tienen salas llenas, se les llena el cupo, la gente no alcanza a caber. Han hecho una política de transversalidad que no es reciente, llevan muchos años trabajando. Desde mi punto de vista, quizás la UADY ahí no coincida conmigo, pero creo que la persona que coordina el programa de igualdad de género de la UADY, el hecho de que ella no se haya ido en varios años ha permitido que ella acumule mucho saber y mucha experiencia y mucho manejo político al interior que ha permitido que esas políticas prosperen, ¿no? Y en el caso de estudios de género, el tema es que uno de los ejes fuertes que se mide es que se haga investigación con perspectiva de género y que los planes de estudio tengan materias
con perspectiva de género en todos los planes y programas de estudio. Entonces, por eso no ha sido tan fácil que avancen en ese eje, pero creo que a la mayoría de las CIE les va muy mal en el eje de estudios de género, tristemente. Gracias, Rubén. Adis, adelante. Gracias, Eli. Hola, Rubén, muchas gracias por tu presentación, súper interesante y pues sí, nos pone a reflexionar muchas cosas. Bueno, a reserva de que yo revise, ¿verdad?, todo lo que está puesto en la página, pero me gustaría saber si nos puedes comentar algo sobre las variables para medir las políticas de prevención, porque nosotros hemos comentado con algunas compañeras con la dificultad de ver la repercusión de las pláticas o de talleres o de acciones que tienen que ver con prevención, pero preocupadas cómo le hacemos para ver en realidad el impacto. Entonces, bueno, un poco tomando de tu experiencia de identificar quizá cómo se ha hecho en otras instituciones o cuáles variables ponen, pues nos podrían como dar algunas guías, ¿no? Gracias, Rubén. Adelante, Rubén. Sí, con gusto. Muchas gracias también, Adis, con gusto te comparto la información. En el caso de la prevención hay dos digamos, subcomponentes, las variables de institucionalización y las variables de transversalidad. Cuando se trata de prevención, les preguntamos a las CIES si tienen un programa institucional para prevenir la violencia por razones de género. Es decir, que no sea algo efímero, que no sea una charla que se dio una vez o un taller que hubo presupuesto o el 25 de noviembre, ¿no? Sino que en realidad lo hayan institucionalizado, es decir, que tienen objetivos, que tienen orientación a resultados, que tienen alguna línea base, cuando menos, o alguna serie como de criterios para la prevención, no sé, trabajo con hombres, autocuidado, senderos seguros, no sé, como que por lo menos den cuenta de que hay una visión institucionalizada, lo cual significa que establece responsabilidades dentro de su estructura en alguna área. Si no hay de igualdad de género, pues a la que le corresponda. Pero eso es lo primero que preguntamos, si se institucionalizó, es decir, si dentro de los procedimientos universitarios o de las IES está la prevención como parte del quehacer cotidiano y alguien asume esa responsabilidad como algo que se tiene que declarar periódicamente. De hecho, uno de los lugares donde mayor fuerza hemos visto que supone para la institucionalización ha sido en los planes de desarrollo institucional. Es decir, si la rectoría o la titularidad de un espacio dice, en mi plan de trabajo uno de los ejes es prevenir la violencia, pues ya eso tiene una consecuencia muy importante sobre su staff y luego sobre las responsabilidades de toda la estructura de la institución. Entonces, esa es la primera. Y esa es la que les cuesta muchísimo, muchísimo trabajo, porque parece que la prevención no se tiene que institucionalizar, solo la atención. O sea, hay muchos instrumentos para atender, pero pocos instrumentos para prevenir que digan criterios. O sea, una perspectiva relacional, una perspectiva de cambio subjetivo, una perspectiva espacial, una perspectiva de trabajo por sectores, no sé, trabajar de una manera con el personal académico, otro con el administrativo y otro con el estudiantil. O sea, como que eso es, creo que, lo que cuesta mucho trabajo que las CIES tengan, ¿eh? Y lo digo también desde lo que me corresponde en la UNAM, no creo que seamos la excepción. Y en el caso de las variables de transversalidad, lo que también es, lo que se mide en ese componente es del número de estructuras académicas y administrativas en cuales efectivamente se hacen actividades para prevenir. Ahí sí puede ser cualquier actividad, pueden ser cursos, pueden ser talleres, pueden ser charlas, pueden ser jornadas, pueden ser campañas, puede ser lo que sea. Pero como ustedes ven, el indicador es de 1.6 en 2020 y era de 1.1 en 2017. La verdad es que parece ser que la prevención se mira como una política efímera, como una política opcional y como una política como hecha medio a la improvisación. Eso es lo que los datos permiten observar como tendencia general, no de una institución en específico, sino como una tendencia general de las IES, lo cual significa que las IES tienen dificultades para que en todas sus estructuras se
hagan actividades de prevención de violencia por razones de género. Lo que pasa es que si, por ejemplo, la Facultad de Psicología, que ese es como un clásico, ¿no?, de las CIES, la Facultad de Psicología y quizás, no sé, la de Humanidades, que son las que tienen cercanía política y un compromiso ético con la igualdad de género, en algunos casos, en algunos no, es común que ahí se hacen actividades, pero parece ser que en otras estructuras, no sé, las ingenierías, las ciencias básicas, ahí no hay prevención, y eso pues afecta mucho un estándar de derechos igual en las estructuras internas de las CIES. Entonces, bueno, esas son las variables que se miden. La verdad es que si el observatorio distinguiera prevención en términos de prevención dirigido hacia mujeres, prevención dirigido hacia las subjetividades masculinas, prevención dirigida a diversidades sexogenéricas, prevención sectorizada, si hiciera eso, bajaría mucho más el puntaje, porque aquí solo estamos midiendo si sí hacen algo, lo que sea, si ya lo que sea, y aún así es bajo. Entonces, si le pusiéramos criterios más rigurosos, bajaría todavía más. Por ejemplo, trabajo con hombres preventivo, la verdad es que 5 o 6 de IES de 50, yo creo que tienen algún trabajo, pero alguna que tenga así un trabajo así institucionalizado, un programa fuerte, sistemático, riguroso, pues la verdad es que menos de 5, muy poquitas tienen ese trabajo. Lupita. Gracias. Pues muchas gracias, Rubén, de nuevo. Y también nos da mucho que pensar los comentarios de las compañeras. Yo tengo un comentario, primero una pregunta que no entiendo muy bien qué significa la corresponsabilidad de los cuidados. Esa es algo que no entiendo muy bien. Lo otro es que me dio como la idea, no sé cómo lo vieras tú, ¿no? El tema de cómo explorar este eje que tiene que ver con la violencia de género en las CIES más a profundidad, ¿no? Pensaba yo, ¿qué podríamos hacer como estos subindicadores, ¿no? Y la posibilidad de hacerlos, yo pensando también en lo que hacemos nosotras, ¿no? Por ejemplo, que tuviera que ver con capacitación, sensibilización es un ejemplo nada más, prevención, atención, legislación, armonización legislativa. O sea, podría haber estos como subejes que pudieran profundizar más, a lo mejor ustedes no lo harían, ¿verdad? Yo estoy pensando en una posibilidad incluso de construir algo similar aquí en el observatorio. Estoy pensando en voz alta. Eso sería otra pregunta y una acotación nada más. Creo que la UAM sí hasta hace poquito se respondió a la solicitud a la ONGIES, ¿no? Y lo digo porque creo que los últimos 2 años a la Defensoría le ha tocado responderla. Y no sé, igual no se ha integrado del todo porque sobre todo en la Defensoría, por X circunstancias hemos estado trabajando el tema de la violencia por motivos de género. Se me hace extraño porque la verdad es que algunos indicadores yo creo que la UAM quedaría muy bien posicionada, perdón, pero tengo que defender a la UAM, ¿verdad? Uno, tenemos la primera maestría en estudios de la mujer que hay en México y tenemos el doctorado en estudios feministas, que son los que de Chiapas, de intervención feminista, y el de la UAM. Y bueno, ahora en las unidades de atención, a mí me tocó recopilar toda la información, bueno, a mí no, a mi equipo, a la Defensoría de las unidades de atención que tiene la UAM. Como la UNAM es un monstruo, a mí me parece que esos son los últimos años, ¿no? Los últimos 2 años, y yo entiendo que no estamos allí, pero bueno, solo les comento a las colegas que estaban preocupadas por eso, no, sí, la UAM ha respondido. Y algo interesante, y creo que es de resaltar del observatorio, que yo estuve en la RENIES en su momento cuando era jefa de área, es que ellos hacen que viene
la información, los rectores se comprometen. Por eso es como una obligatoriedad de los rectores. Hay algunos rectores incluso que dicen, ay, otra vez esto de la ministra, si ya les he respondido, a ver, ¿no? A mí me han llegado a decir, ¿no? Y creo que ese también es muy importante, compromiso que ustedes han estado trabajando desde hace muchos años con los rectores, ¿no? Porque si no, pues es de buena voluntad y tampoco se trata de eso, es como una obligatoriedad ética que me parece también muy importante resaltarlo como política, como una pues acción política comprometida. Gracias. Adelante, Rubén. Sí, sí, muchas gracias. Con mucho gusto, Lupita. Sobre el tema de corresponsabilidad, nos referimos a las políticas de igualdad de género que tienen que ver con erradicar la división sexual o sexogenérica del trabajo. Sobre todo las políticas que están relacionadas con los cuidados de personas dependientes de cuidado de las personas que forman parte de la estructura universitaria y que pues ustedes saben lo que acaba de pasar, ¿no? Con el tema del reglamento de becas de CONACYT, pues todas esas políticas que tienen que ver con la no discriminación y con la igualdad de oportunidades de las personas cuidadoras, ese es el eje de corresponsabilidad de los cuidados. Y la verdad es que según diagnósticos que existen a nivel nacional e internacional, el trabajo de cuidados doméstico y de cuidados no democratizado, no corresponsable, es una de las condiciones que producen mucho más dificultades en el avance de las trayectorias de las personas que realizan cuidados. Y según los datos que tenemos, al menos en la UNAM, porque esa variable no la mide el observatorio, la mayoría de las personas que declaran esa condición de cuidados intensos, no democratizados, son las mujeres. Luego por ahí les comparto otro diagnóstico, pero durante pandemia hay un perfil de académicas cuidadoras que declaran 48 horas a la semana de trabajo doméstico y de cuidados y 40 de trabajo académico. Entonces, la doble jornada no es un eufemismo, es una realidad así medible en horas por semana. Entonces, las políticas de corresponsabilidad tienen que ver con todas esas medidas que tienen las universidades y que además tienen el gran sesgo de que muchas veces son pensadas solamente como una materia laboral, no como un derecho también de la propia comunidad estudiantil, que también cuida, ¿no? Y que también podría haber afectado sus derechos o sus oportunidades si no hay políticas de corresponsabilidad de los cuidados. Sobre el eje de violencia, sí, yo creo que ya llegó un momento en el que el observatorio requiere ampliar su mirada sobre cómo mide las políticas para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia por razones de género. Justo creo que mientras tú hablabas se me ocurrían muchas cosas. El instrumento va a cambiar este año, lo vamos a actualizar, pero por ejemplo, ¿qué pasaría si el observatorio midiera tasas de crecimiento o decrecimiento de la violencia por razones de género? O sea, eso sería bueno, que la propia universidad, las universidades, las IE supieran que quizás tienen protocolos, pero la violencia está creciendo. Entonces, el protocolo en sí mismo no es el resultado último que tiene que tener la política, sino la erradicación de la violencia o la atención efectiva de todas las violencias. También podría haber una variable que tuviera que ver con la atención efectiva de los casos. No solo si hay protocolos, sino si en efecto ese protocolo está operando y está atendiendo el 100% de los casos, ¿no? Y creo que no sé si vamos a lograr eso porque creo que las propias CIEs tampoco lo tienen, pero sería muy importante conocer cuál es la satisfacción de las personas usuarias de los mecanismos para presentar quejas, porque quizás la institución declara que resuelve los casos, pero sabemos por la realidad, puede haber personas que no se sienten satisfechas con la resolución de sus casos y pues ahí sigue habiendo pues una dimensión no tratada por las políticas institucionales. Eso sería lo que podría decir, Lupita. Y si quieres, luego nos acercamos para compartirte un poco cómo está la cosa de la UAM, pero siempre que ustedes quieran entrar, vamos a hacer todo para que puedan estar en el observatorio y todo lo que ha hecho la
La Defensoría sí está en el observatorio, es por otras cosas, por lo que no logramos llegar a un acuerdo con la persona que ingresó la información, que era de otro lugar, pero yo creo que lo podemos salvar. Si quieres, luego lo hablamos en cortito. Pero un trabajo de gratis no es justo. Ok, muy bien. Angélica. Gracias. Pues muchas gracias, Rubén. Yo te he escuchado varias veces presentar el protocolo y cada vez descubro, digo, el observatorio, y cada vez descubro más cosas que me maravillan. Hoy te escuché con mucha atención el detalle con el que presentaste cómo se hace el cálculo, ¿no? Y cómo se llega a ese resultado que vemos gráficamente en los circulitos, que me parece como una muy buena estrategia, sobre todo lo que hiciste hoy de movernos la presentación, pues tenía animación, ¿no? Uno podía ver el cambio entre el 2017 y luego el segundo periodo. Y eso me lleva a articularlo con algo que comentaba Lupita sobre el compromiso de las rectorías y en mi caso de la dirección general. Yo participo como representante institucional en el ONGIES y soy la persona, junto con otra colega, que se encarga de subir la información en la plataforma. Y entonces me gustaría compartir una reflexión respecto a que efectivamente el observatorio se dirige en su comunicación como para anunciar que empezó el periodo del registro de la información, tanto a la Dirección General de mi centro público de investigación como a mí, que soy la institucional. Seguramente tiene un efecto en el de que yo puedo solicitar la información a todas las áreas que me pueden dar la información necesaria para registrar. Seguramente tiene ese efecto, ¿no? De que esas áreas colaboren conmigo y me den la información. Pero en mi caso, yo sinceramente no reconozco un involucramiento de mi directora general. Pero ahorita estaba yo pensando que seguramente si un día te escuchara cuál es la metodología de la construcción de ese indicador, ella que es bióloga y que estudia los insectos, estudia palomitas, mariposas y palomillas y esas cosas. O sea, es una científica dura, ¿no? Seguramente entendería la lógica de lo que implica este ejemplo que ponías reciente, de la gran diferencia entre hacer acciones salpicadas en el contexto del 8 de marzo, del 25 de marzo, o acciones que son iniciativa de los grupos académicos, que porque la que estudia aborto con medicamentos, entonces hace un evento y entonces lo registran porque tiene que ver con la prevención de la violencia obstétrica, y entonces que sí, yo creo que entendería que no tiene el mismo impacto en la institucionalización y la transversalización estas acciones que si tuviera un programa con objetivos, con poblaciones identificadas, etcétera, ¿no? E involucrando a diferentes instancias de la institución. Entonces, yo también me parece que por ahí quizás esta presentación de resultados, me parece que en algún momento tendrían que escucharla los rectores o los directores generales de las CIES que participamos, ¿no? Porque quizás en mi caso no he logrado como que entienda la complejidad del observatorio. Entonces, bueno, ahora que nos mandaron los resultados, yo se los mandé, ¿no? Ella no me ha contestado. La gente que trabaja a su alrededor intentó entender y dijo, híjoles, es que entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque no me queda muy claro qué tenemos que hacer, ¿no? Claro, les faltó el resumen aquel que supongo que en algún momento nos hará llegar, porque hagan de cuenta que además de los números,
el observatorio hace un ejercicio de recomendaciones a partir de los resultados, como una cosa más narrativa que le sirve a las autoridades. Me parece que es más orientativa, ¿no? Porque lo escriben ahí y entonces se fían de eso, ¿no? Entonces, bueno, quería compartir eso y también quería compartir que, bueno, por ejemplo, en el caso mío y de la colega que registramos la información, como dice Rubén, hemos sido parte como de un proceso muy largo, desde hace muchos años, ¿no? Que nos sentimos como parte de cómo se ha ido gestando el observatorio. Y efectivamente, ¿no? Cuando somos también críticas de lo que registramos, ¿no? O sea, y tratamos siempre de reflejar, o sea, no queremos hacer quedar bien a nuestra institución, al contrario, para nosotras es un instrumento para que la institución identifique dónde tiene mucho más que hacer, ¿no? Y entonces, bueno, pues, aunque nos digan, pues es que si les dimos todo eso y todas esas actividades hacemos, pues tratamos de explicarle, pues sí, pero eso no es suficiente. Hay que tener un programa de esto, o hay que hacerlo en todas las diferentes unidades administrativas que reportamos, ¿no? Entonces, creo que todavía, a lo mejor ese es un gran reto, Rubén, la comprensión por la autoridad del instrumento, ¿no? Y de lo que los resultados representan. Porque lo que yo también tengo presente es que recuerdo, y quizás en algún momento lo puedes platicar, que ahí, cuando se publicaron los primeros resultados, y hubo instituciones que se enojaron con los resultados, ¿no? O sea, y les costó trabajo entender que lo que ahí se reportaba era la realidad de lo que estaban haciendo, no era que faltara o que sobrara o que ustedes los hubieran modificado, ¿no? Creo que eso es uno de los retos. Bueno, ya también me sumo como a la sorpresa, recuperando tu frase que decías del gran eje olvidado de la corresponsabilidad, ¿no? O sea, me parece que también, qué revelador que ahí hay una oportunidad muy grande y cómo nos está pasando que la violencia nos jaló y otros de estos ejes que forman parte como de la política integral de igualdad, pues se quedaron en el rezago, ¿no? Cambio. Adelante, Rubén. Sí, muchas gracias. Coincido plenamente con lo que has compartido, Angélica. En realidad, este observatorio trata de ser lo menos complejo en su construcción de indicadores y de narrativas para que las propias autoridades se convenzan de cuál es la situación de su propia institución en materia de políticas de igualdad, no discriminación y una vida libre de violencia, ¿no? Hemos intentado tener una estrategia narrativa lo más didáctica posible, por eso las bolitas, como que pensamos que la bolita llena es todo, la bolita vacía es nada, y pues ahí le vas tanteando qué tan grande está la bolita y más o menos eso te da un parámetro visual de cómo han permeado tus políticas, qué peso tienen tus políticas. En una de esas, las autoridades sienten que han hecho cosas, ¿no? Y sí las hacen, o sea, yo creo que la mayoría de las CIEs en México están haciendo algo en materia de igualdad de género. O sea, para mí es sorprendente que un porcentaje muy alto de institutos tecnológicos en México están certificados con la norma 025 de igualdad laboral y no discriminación. Para mí fue muy sorprendente eso. Y auditadas y con diagnósticos, una cosa impresionante. Y son tecnológicos chiquititos, ¿eh? O sea, de todos los que se puedan imaginar, ¿no? Entonces, sí me parece que las CIES están haciendo cosas. Lo que creo que puede aportar el observatorio para la toma de decisión es que haya una mirada integral, como tú lo planteabas, Angélica, que permita ver que la perspectiva de la igualdad sustantiva no tiene que ver con hacer una cosa y ya, o sea, dejar ahí, sino con su continuidad, con su institucionalización, con su permeabilidad, con su sistematicidad, con su evaluación. Y además, lo bonito del observatorio también es que hay variables que caducan.
Por ejemplo, si usted hizo cursos y talleres en 2020, ya no valen para 2021, ya los hizo en 2020. O sea, lo que capacitó en 2020 no puede valer para 2021. Hay otras que sí, por ejemplo, un cambio normativo pues perdura, pero, o una estructura, a menos pues que la eliminen, ¿no? Pero las CIES también pueden tomar conciencia de que la igualdad de género también tiene que ser una práctica cotidiana, no solamente una decisión efímera. Y pues esa perspectiva es algo que nos está faltando mucho en las CIES. Y pues bueno, ojalá que el observatorio aporte un poquito. Luego sí son tensas las relaciones con las CIES porque hay cosas pues, que cuesta trabajo, ¿no? Validar o estandarizar, pero pues en la medida de lo posible tratamos de tener la mayor comprensión y flexibilidad posible para, pues sobre todo para aportarles, ¿no? La idea del observatorio es aportar porque no es un instrumento vinculante, no es obligatorio, no deriva en una sanción. La verdad que todo está hecho desde la buena voluntad y desde la idea de que entre IES podemos aportarnos más y que la experiencia de una IES puede nutrir a la otra. Y pues que ojalá las autoridades puedan pensar que a estas alturas del partido ya ni siquiera estamos en un momento en el que la igualdad de género, la no violencia y la no discriminación es algo opcional o de moda, sino que ya estamos a un nivel en el que somos las CIES sujetos obligados del cumplimiento de esas leyes. O sea, ya no es opcional, es obligatorio y establece responsabilidades que no lo hagamos. Así que pues yo creo que siempre es mejor un mecanismo amigable y promovedor y solidario que uno que ya vaya por una vía punitiva o sancionadora del no cumplimiento de responsabilidades. Paola. Gracias, buenas noches a todas las personas que están acá. Bueno, espero no salirme del objetivo de la reunión, porque esta experiencia que nos compartes, pues supongo que también es para retomar algo que pueda ser de utilidad para la comisión bueno, el eje del observatorio. Y voy a comentar algunas cosillas pequeñas sobre pues sí, que hay que atender o que tendríamos que tener presentes para trabajarlo, porque a mí la verdad sí me asustan los números que presentas. Yo ya he utilizado su plataforma en anteriores ocasiones para reportar algunos análisis que hago. Y desde siempre que me tocó estar viendo, pues no se mueve, ¿no? De casi. O sea, 1.5 a 1.8, pues realmente en lo global no representa nada. Habría que ver si tiene un análisis sobre lo significativo que es ese cambio, ¿no? Y ya ahí tener más bien datos para poder decirlo. Pero no solamente me asusta porque esté así, que es sin mayor cambio, sino porque en lo que han crecido es en donde me asusta más. Particularmente, por ejemplo, pues claro que observo lo que pasa con mi universidad y me llama mucho la atención que en el eje de no violencia, pues están en 5, cuando la universidad ha estado en un proceso importante con algunos aparatos jurisdiccionales que pues muy a cuentagotas y más por la pandemia que les vino como anillo al dedo, muy a cuentagotas han salido resoluciones favorables para víctimas y la universidad simplemente no cambia, ¿no? El año pasado cambió algo en el reglamento, pero curiosamente coincidió con que ya había una resolución pues a favor de una víctima. Pero entonces eso demostró que el mecanismo que siguieron de la revisión del protocolo, de poder entender un caso, de poder seguir ciertos procesos como por ejemplo regidos por el Código de Procedimientos Penales Nacional, por ejemplo. O sea, no es dar seguimiento a un caso, no es, porque estamos aquí, hay representatividad de las universidades. O sea, hay que tener muchísimas habilidades y luego tienen estudiantado que está tomando también decisiones en esos comités, ¿no? Entonces es muy rara como la estructura que va analizando estos casos. Vaya, lo que quiero decir es que los avances para mí en mi universidad, entre comillas avances, porque me asusta que digan que no hay violencia cuando tienen ese proceso encima. Entonces, cuando responden como en el autorreporte,
pues, ¿dónde está la evidencia de que efectivamente no hay esa violencia en los elementos o en las variables que recoge, por ejemplo, la no violencia? Como decías, pues creo que van a ustedes mismos a ampliar esa situación, ¿no? Pero bueno, el observatorio tiene su trabajo. Acá el asunto es cómo lo vamos a tomar en esta red para poder ir incorporando elementos que sean importantes, porque a la hora de reportar, como dice ahorita la compañera Angélica, pues ella sí se centra en, nuevo, vamos a reponer lo que es, pero no es así en lo general. Y a lo mejor la red sí tendría que hacer una labor de monitoreo de quiénes están reportando qué cosas, porque poner dicotómico o un poquito el problema de la estandarización luego es ese, en el caso por caso ya te das cuenta que pues no es así como se está reportando, está en el reglamento una cosa, pero en la vivencia de la persona que está teniendo un proceso jurisdiccional y no jurisdiccional es otra cosa. Incluso seguir recomendaciones de derechos humanos es un vía crucis, o sea, 3 años para que sigan 9 recomendaciones, por ejemplo, en mi universidad, de las cuales 6 eran compromisos que estableció mi universidad junto con varias de las que estamos aquí, junto con la NUYES y la CNDH, para integrar aspectos relacionados con los derechos humanos desde el 2016. Entonces, ni siquiera con la buena voluntad hicieron ese seguimiento. Tan fue así que Derechos Humanos les recomienda lo mismito y tiene que estar ahí la víctima supervisando si se cumplen o no se cumplen. Entonces, sí es muy complicado la validación probablemente de ciertos elementos y ahí aún en la validación se pueden perder de vista ciertas cosas que mantienen esa estructura hipercompleja donde la violencia, incluso lo sabemos, se va sofisticando. A mí me llama la atención los conceptos sobre, por ejemplo, violencia, acoso sexual, por ejemplo, donde pareciera, no puedo decir para nada una generalización, pero lo que he logrado observar es que pareciera que el acoso sexual solamente tiene que ver con la coerción sexual, el hacer comentarios de estar intimidando sexualmente a alguien, ¿sí? Pero si tienen oportunidad, si ya lo vieron, el documental de científicas, de mujeres en la ciencia, hicieron varias universidades una labor inmensa de investigación y crearon un libro, de ahí sale el documental y es de lo que están pasando las figuras de los resultados y ese tipo de acoso sexual solo representa el 10%. El 90% es el que no te compartan información, que no te permitan avanzar hacia otros puestos, que no... Algo donde a mí me tocó en mi universidad que me dijeron, es que eso que se dice ahí de acoso sexual, ¿por qué dicen que es sexual si yo no veo que le estén proponiendo algo? O sea, no se entiende que lo sexual no implica necesariamente una condición por carnal, por decirlo de alguna manera. Es por la relación sexogenérica, por eso es acoso sexual. Y en el documental y en el libro lo manejaron como, bueno, para que se entienda un poco hablamos de acoso de género, pero esencialmente hay que en la comunidad científica ponernos de acuerdo en qué componentes tiene, como ahorita lo mencionas, la violencia contra las personas en vulnerabilidad, ¿no? Porque no quisiera no ser inclusiva, porque cuando le damos cierta categoría como sexual, ya restamos el 90% del resto de las violencias que están sufriendo las personas en esa condición. Entonces, pues sí es interesante cómo responde la universidad, porque ahora sí, a mi pregunta es aquí está un contexto, pero con comentarios que espero que puedan ir sirviendo para nuestra propia red. Es pues cómo responden realmente las universidades. Pensaba si no estará funcionando contradictoriamente también como una especie de populómetro o como una moneda de cambio de, vean cómo sí tengo mis 5 en tal y mis bolitas grandes en tal y tal, y que entonces se esté por una carrera de ver cómo suben en esos indicadores, pero no con las acciones reales y precisamente se utilicen cosas que alguien más ya hace
y lo toman, así como son las certificaciones, pues. Sabemos que se hacen carpetas hermosas de evidencias, fotografías, caminan por los pasillos y muy bien, pero, o sea, dar curso de capacitación a mí me llama mucho la atención. En mi universidad tuvimos un diplomado de casi año y medio de derechos humanos y acto seguido la misma dirección de un departamento empieza a pues intimidar a una profesora por una situación académica, nada que ver con, bueno, porque ha vivido todo un proceso de violencia laboral. Y digo, la propia directora tomó ese diplomado. Entonces, la evidencia de hacer cosas de prevención no necesariamente radica en los cursos, sino en el resultado, en cómo cambió en relación a ciertas prácticas o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo responden en su experiencia con este observatorio? O sea, cuál es no sé si eso se pueda decir aquí, pero ¿cuál sería el grado de honestidad? O más bien, si algunas universidades pues honestamente sí le están jugando a, pues vamos a entregar esto para que vayamos rankeando mejor, ¿no? Porque no se trata aquí de rankear mejor, ¿no? A ver quién sale. A lo mejor hay una muy calladita que, como Gerber era muy calladito y no se certificaba porque hacía sus procedimientos como en la casa. Y en algún momento declaró jamás entrar a un proceso de certificación. Ya no sé si eso cambió o no, pero bueno, hasta ahí mi comentario, pregunta. Gracias, Rubén, por la participación. Gracias, Paula. Adelante, Rubén. Muchas gracias, Paula. Me da gusto conocerte, ¿no? Creo que no habíamos coincidido en algún espacio antes y la verdad es que yo siento que me voy a llevar más de lo que tuve para aportarles a ustedes. Los comentarios que planteas aquí, la verdad que enriquecen y llegan muy bien en un momento en el que el observatorio va a cambiar su metodología. Digo, esta metodología es de 2016 y también se construyó en un momento en el que no había, digamos, mucho. No quiero decirlo así como de manera muy arrogante, pero casi podríamos decir que no había nada. O sea, no se sabía qué estaban haciendo las CIES a nivel nacional en materia de igualdad de género, no violencia y no discriminación. Y lo que necesitábamos también era crear como una especie como de lenguaje común que nos permitiera saber qué es hacer políticas de igualdad de género en las CIES a nivel nacional, ¿no? Entonces, pues sí, N cantidad de sesgos, N cantidad de problemas, y pues bueno, creo que el propio atrevimiento de haber hecho esa metodología nos permite también tener un sentido crítico respecto a qué dice y qué no dicen los datos del observatorio. Por eso, en la integración de los informes, tenemos mucho cuidado en decir que lo que da cuenta el observatorio es la existencia de políticas de igualdad de género, no discriminación y una vida libre de violencia, aunque como todavía no los terminamos, te voy a tomar la palabra y voy a buscar la manera de que la redacción sea todavía mucho más enfática, porque me parece que el momento en el que se construyó la primera metodología del observatorio, la verdad es que sí podríamos decir que fue con una visión de acopio de indicadores de proceso, no de indicadores de resultado. Es decir, que las CIES reportan si hacen cosas, no dicen qué logran con esas cosas que hacen. Y creo que ese es un gran problema de la administración pública en general, ¿no? Hacer algo no es un resultado, hacer algo es un medio y el resultado es cambiar, erradicar las desigualdades, ¿no? Ese tendría que ser como el sistema final de medición. La verdad que anticipo una dificultad muy grande para el observatorio porque hay una lista de variables que no se ponderan, donde preguntamos número de casos de violencia de género que tienen registrados en el último año y pedimos casos, presentación de quejas, número de quejas presentadas, y no tienen esos datos. O sea, muchas CIES no tienen esos datos. Entonces, el observatorio, si se encuentra frente a la no declaración de información, la verdad que puede hacer muy poco, porque pues todo en blanco dice mucho, pero al mismo tiempo permite poco en términos de crear brújulas o coordenadas para seguir avanzando. Entonces, sí creo que comparto contigo la problematización de que el observatorio requiere medir resultados, y no solamente la existencia de políticas. Es muy probable que en el caso que tú compartes, la IES tiene en lo formal lo que permite acreditar una variable, pero en los hechos el observatorio no llega a ese nivel. O sea, no llega a revisarle la plana de a ver cómo se resolvió ese caso, si hubo debida diligencia, hubo imparcialidad, se respetó el proceso. Eso no lo hace el observatorio porque
no tenemos la capacidad de llegar a ese nivel, pero en una de esas, ahí se pueden como que, pueden colaborar los dos observatorios, ustedes que tienen mucho más como este feeling de ver qué está pasando en lo comunitario, en la realidad de los procesos. Eso no significa que el observatorio no pueda crear nuevas variables que sean mucho más exigentes respecto a la aplicación de las políticas y que sobre todo tengan un enfoque pro persona, pues, o sea, que se fijen en la persona y no tanto en la política. Eso yo creo que por ahí sí lo vamos a afinar, a ver qué tal nos queda y a ver si las CIES pueden acopiar esa información y reportarla, que es el otro gran problema. Y pues ya para cerrar, ¿cómo responden las CIES? ¿Con qué nivel de honestidad? Yo te diría que hay de todo, o sea, y esa es una respuesta muy tramposa, pero pues no sé, acabas de escuchar a Angélica, yo creo que ella es una representante institucional, ella es una activista dentro de su institución y pues no va a permitir la simulación mientras ella esté reportando información. Y así como Angélica, hay N cantidad de personas que me dicen, Rubén, mira, yo te podría reportar esta variable, porque por ejemplo, voy a decir un ejemplo sin decir la institución. Una colega súper exigente me dijo, en el protocolo que tenemos, dice que tenemos que institucionalizar, o más bien transversalizar, una lista de 16 enlaces que van a ser quienes van a atender los casos en la estructura de la universidad. En el protocolo dice, y yo te podría entregar ese protocolo como documento probatorio, pero yo sé, porque yo trabajo aquí, que solo se han abierto 2. Entonces yo te voy a poner 2. Y digamos, el documento, si a mí ella no me hubiera dicho, yo le ponía 16, no le ponía 2. Es ella la que pues tiene este perfil crítico a la hora de reportar la información que permite pues que haya una mayor, digamos, pues un mayor compromiso con la realidad, si le podemos llamar así, ¿no? Pero pues sí, la verdad que también hay otros perfiles de otras instituciones, sobre todo de personas que son encomendadas a subir la información y no necesariamente son activistas o tienen perspectiva de género, que pues sí van por el ranking, o sea, sí van como de, no, pero en ese baño había un cartel, nada más que lo quitaron, y pues sí ahí es como complicado validar, porque tampoco es que el observatorio tenga una predisposición a pensar mal de las CIES, sino más bien tenemos buena voluntad, entonces les creemos, cordialidad, escuchamos, y más bien lo que hacemos es, si este probatorio no calza con esta variable, le pedimos, no le decimos, no te vamos a contar esa información, le decimos, puedes ampliar la información, tienes alguna otra manera de comprobar esto que estás diciendo. Y hay casos en los que me dicen, por ejemplo, de 100 estructuras académicas, en 80 hicimos cursos y les decimos, ok, ¿me puedes dar un probatorio? Y me dicen, no tengo un probatorio para demostrar que lo hicimos en 80 espacios. Y le digo, mi pregunta es, ¿y entonces cómo sabes que 80 lo hicieron? O sea, no me queda claro cómo llegaste a ese número. Si tú me dices cómo llegaste a ese número, quizás ese puede ser el probatorio. Y ahí pues vamos buscando y resulta que no eran 80, que eran 50. Y bueno, es todo un ejercicio muy complicado que sí se tiene que hacer caso por caso y por eso nos tardamos como 2 años, no sé cuánto, Angélica, en esta última actualización. Bueno, como año y medio en terminar de hacer la actualización porque pues fue ese ejercicio con 50 universidades. Pero bueno, Paola, muchas gracias. La verdad que te agradezco los comentarios y espero que en esta nueva versión pues quede mucho más claro lo que el observatorio mide y que sobre todo sea mucho más contundente pensando en que finalmente las políticas de igualdad tienen que ser políticas y de no violencia y no discriminación, son políticas para la gente que habitamos las CIES, ¿no? Y hay derechos humanos comprometidos ahí que pues no, pues con lo que no se puede andar jugando. Entonces, pues sí, muchas gracias. Exacto, gracias por existir. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues nos vamos acercando al cierre de la sesión. Hay un comentario aquí que te pusieron, yo creo que igual podríamos concluir con eso si nadie tiene otro comentario. Y ahora está pasando el de las zonas, lo siento. Me preocupa un poco, no solo que hagan actividades, sino hacia quién vayan dirigidas. Es necesario sensibilizar más a quienes toman las decisiones, además de quien da la capacitación. Porque me ha tocado estar en talleres que responden a políticas de género que no son impartidas por expertas y lejos de sensibilizar, refuerzan la violencia. Es una experiencia de la IES donde laboro, que por cierto es agraria. Gracias por la información y felicidades. Es un comentario de María del Rosario Ayala. Muchas gracias, María del Rosario. Estoy muy de acuerdo con lo que tú planteas y creo que viene en consonancia con la intervención de Paola. Nos va a faltar que ahora las variables no sean solo dicotómicas, sino que sean de criterio, ¿no? O sea, ¿usted tiene un protocolo? Sí, o sea, quizás sí lo tiene.
y luego hay que preguntarle, ¿y ese protocolo establece un debido proceso? ¿Establece derechos de las personas en situación de víctima? ¿Establece una clara, ¿no? O sea, lo que nos va a faltar es que las variables ya no sean respondidas tan fácilmente nada más con una existencia o no de algo, sino que tendría que cumplir algo que pues se llama pues estándar de derechos, ¿no? O sea, como quizás tienes un protocolo, pero está todo mal hecho, entonces es lo mismo que no tener ninguno. Y eso solo se resuelve teniendo criterio y teniendo estándar. Eso no lo tiene este observatorio, se los digo con mucha honestidad, lo mismo que para los cursos, o sea, nos dicen que dan cursos, cómo los dan, qué contenidos y qué personas facilitan, tampoco lo sabemos, queremos creer que lo da gente especialista, pero bueno, en una nueva medición se pueden crear esos estándares, como el perfil de las personas facilitadas, los contenidos e incluso los resultados, si tienen pruebas pre-post. Pero bueno, todo eso habrá que ver la viabilidad porque sí creo que la CIES, para este tipo de información, estamos todavía muy verdes, no sistematizamos comúnmente esta información, pero no por eso significa que no tengamos que hacerlo, ¿no? Entonces, pues gracias, la verdad que me voy muy feliz de este espacio con toda su retroalimentación, más que algo que yo traje para compartir, siento que ustedes me compartieron sus experiencias y espero pues que el observatorio quede mucho mejor en su nueva fase a finales de este año. Muchas gracias, Rubén, por todo este tiempo de estar charlando aquí con todas nosotras. Te cedo la palabra, Lupita, para cerrar. Pues muchas gracias, Eli, y sobre todo muchas gracias, Rubén, y gracias a todas las colegas que estuvieron comentando tu exposición, que me parece, bueno, súper linda, eh, súper acomodada para este trabajo que estamos haciendo en esta red. Esta red que como sabemos todas, pues sí es una red autogestiva, en donde compartimos experiencias. A veces las experiencias de verdad que han sido bastante difíciles. La mayoría de quienes estamos aquí sí estamos en la trinchera, ¿no? Eso también es algo importante. Y experiencias a veces también muy complejas. Cuenta con que podamos tener la posibilidad de trabajar de manera conjunta con esta red, que si bien se gesta como red hace muy poquito, si hay un trabajo también de años y años de algunas de nosotras que han estado justamente analizando este problema en las CIES, como dijiste tú, desde antes de que se pusiera de moda, de hecho, ¿no? Que hemos estado allí. Y bueno, sí tenemos una visión crítica la mayoría y la expresamos, que también es otra cosa que creo que tenemos la posibilidad. Y justo por esto, porque es autogestiva y venimos y vamos quienes estamos aquí, ¿no? Bueno, muchas gracias. A mí, una de las cosas que me diría así es el tema de la sanción. O sea, en violencia, creo que reprobaríamos todas las CIES que estamos, ¿no? O reparación del daño, mecanismos de reparación del daño, estas cosas, hijos, ahí sí saldríamos reprobadas, pero bueno. Muchas gracias y bueno, paso a algo muy de la red, muy operativo. Lo primero es que les invitamos a ti también, Rubén, por supuesto, a todas quien se quieran integrar a estas reuniones. El 2 de marzo a las 6 de la tarde vamos a tener nuestra siguiente reunión hablando de posiciones críticas. Estamos viendo la posibilidad de estar con unas colegas feministas argentinas que tienen una red también que fue autogestiva y tienen un trabajo ahí muy interesante de institucionalización o no institucionalización, ¿no? Que ese es uno de los grandes temas de este tipo de redes. Entonces, estamos viendo esta posibilidad, les diremos con anterioridad, sí, antes. Y otra cosa también que nos pedían algunas colegas, las cartas de pertenencia a la red. Como esta red es así autogestiva, no estábamos
pensando en dar cartas de pertenencia y estas cosas, pero luego dijimos, ¿y por qué no, verdad? Si todos los que estamos aquí representamos a las instituciones de una u otra manera. Entonces, conversamos con algunas de las colegas con la posibilidad de que no fuera solo desde la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAM, que alberga ahorita en este momento la red, pero que luego pasará a otra institución, consideramos lo más pertinente, ya veremos en este año. Entonces dijimos, no, mejor hagámoslo con varias instituciones. Hablamos con una de las colegas que está viendo, no voy a decir su nombre, pero la tengo enfrente, y con otra colega que también le vamos a proponer, que fueran unas 3 instituciones, 4, que nos pudiéramos comprometer pues a dar un tipo de cartas de pertenencia o algo, y no fuera de una sola institución. Entonces, lo que sí les pedimos es que quienes necesiten estas cartas de pertenencia, no todas las personas que estamos en la red las necesitan, pues nos lo hagan saber a dónde se las hacemos llegar, y yo creo que a más tardar en una semana pues ya la tendrá. Eso es, y nada, pues muchísimas gracias, pues gracias a todas, a todos, a todes, y pues a comer los tamales, ¿no? A cenar tamales que no tenemos aquí, pero aunque sea virtual, dice Josefina, una fotito deberíamos de haber tenido de los tamales, aunque sea, ¿verdad? Muchas gracias y pues buenas noches. Un abrazo, gracias. Gracias a todos. Gracias, adiós. Chao. Bueno, nos vemos mañana, Lupita. Descansa. Bueno, no se sale. Muchas gracias, Eri. Nos vemos mañana. Chao, descansen. La grabación también. Así es.